Maestra, compañeros, buenos días. El día de hoy vamos a exponer lo del concepto básico de la economía, ¿no? Los conceptos básicos de la economía, que sin duda alguna es un tema muy importante el cual platicar, el cual charlar, ya que vivimos día a día con esto, ¿no? A veces sin darnos cuenta, a veces sí tenemos que hacer algunas cuentas, ¿verdad? Para poder solventar algunos gastos, pero a veces inconscientemente también somos parte de lo que es la economía, ¿no? Es parte fundamental de nuestro día a día. ¿Qué es la economía como definición? La economía es la ciencia que estudia cómo tomamos esas decisiones para usar recursos que son limitados, como el dinero, el tiempo o el trabajo, y satisfacer nuestras necesidades, que son muchas y son variadas, ¿no? Como había comentado antes, ¿no? Desde subirse, que a veces sin darnos cuenta estamos siendo parte en la economía de un sector, ¿no? Como ir a la tienda, comprar algo, subirse al transporte. Hay muchas cosas por el cual ir a cargar gasolina, muchas cosas. Está en todo realmente lo que es la economía, ¿no? Como otro punto, ¿qué es el flujo circular de la economía? Ese es un punto también muy importante. Como definición, una forma sencilla de entender cómo funciona una economía es a través sobre esta misma, ¿no? Este modelo nos muestra cómo se relacionan los principales actores económicos, que son los hogares, las empresas, el Estado y también el sector externo, ¿no? ¿Por qué menciona los hogares? Porque como ya les mencionábamos, nosotros formamos parte de la economía, de un sector, ¿no? Las empresas, obviamente, que son las que contratan a los trabajadores y producen bienes y servicios, ¿no? Obviamente a una empresa contratar mis servicios o contratar para que yo labore en esa misma, pues obviamente está generando economía, está haciendo fluir lo que es la economía, ¿no? El Estado es el que regula, cobra impuestos y nos ofrece servicios como salud, educación y seguridad, ¿no? Por eso es que algunos mencionan, no, pues es a base de los impuestos que se producen algunas situaciones, ¿no? Es el reclamo de dicha población de que no, con mis impuestos los pago, que yo pago mis impuestos, que entonces también el Estado hace flujo de esta economía. ¿Cuál es el otro punto? El sector externo, que representa las relaciones económicas con otros países, como la importación o las exportaciones, ¿no? Exportaciones, pues, exportar productos que se da bien aquí en México, que se da en Chiapas, exportar hacia otros países, ¿no? O también como importar, qué es lo que hay últimamente, o qué es lo que he visto o he notado últimamente, cosas de Shein y de Temu, ¿no? Muchas personas optaron por eso, por comprar los productos por estas plataformas y revenderlos aquí, ¿no? En Tuxtla, que es donde yo me encuentro, ¿no? Al menos es lo que está pasando aquí en donde yo vivo, que revenden las cosas. Eso es parte también del flujo de la economía, ¿no? Y de este flujo hay dos tipos de movimientos importantes, que es el flujo real, que es el intercambio de bienes y servicios y trabajo, y el flujo monetario, que es el dinero que se paga o se recibe a cambio de esos bienes o servicios, ¿no? Que son puntos muy importantes. Y también, como ven aquí en el cuadro,
hay otros conceptos relacionados que vamos a verlo también más adelante, qué es oferta y demanda, qué es mercado, qué son sectores económicos, primario y secundario, y lo que son los empleos, ¿no? Inflación y otros términos por ahí, ¿no? Como, como conclusión, eh, esto de entender los conceptos básicos y el flujo circular de la economía nos va a ayudar mucho en el día a día, ¿no? En el cómo nosotros estamos conectados, lo que gastamos, lo que producimos, los impuestos, lo que generamos, eh, lo que gastamos. Entonces, realmente es un concepto llamativo porque consciente e inconscientemente somos parte de, ¿no? O no nos damos cuenta y estamos haciendo lo que es el flujo de la economía, ¿no? Pero estos términos vamos a detallarlo más preciso con mis compañeros. Muchas gracias. Hola, hoy vamos a hablar sobre los tipos de mercado. Tipos de mercado según la competencia. Existen 4. Competencia perfecta es el tipo de mercado donde existen muchos compradores y vendedores que ofrecen productos homogéneos. Ningún participante puede influir en el precio, es un modelo teórico que rara vez se encuentra en la práctica. El monopolio es la única empresa que domina el mercado sin competencia. Controla el precio y la cantidad ofrecida. Ejemplo, servicios públicos en ciertas regiones. El oligopolio. Un pequeño número de empresas controla la mayor parte del mercado. Las decisiones de una empresa afectan a las demás. Ejemplo, industria automotriz o telecomunicaciones. Competencias monopolística. Muchas empresas ofrecen productos similares pero diferenciados. Hay cierta libertad de entrada y salida del mercado. Ejemplo, restaurantes, ropa, comésticos. Tipos de mercado según el producto. Existe el mercado de bienes, que es un intercambio de productos tangibles como alimentos, ropa o electrodomésticos. Mercado de servicios. Incluye la oferta de servicios intangibles como salud, educación, asesoría legal o transporte. Mercado financiero. Es un espacio donde se compran y venden activos financieros como acciones, bonos y divisas. Eso es todo por hoy. Y como conclusión podemos resumir o podemos comprender los distintos tipos de mercado. Es fundamental para analizar el comportamiento económico y diseñar estrategias de negocio efectivas. Cada tipo de mercado tiene características particulares que influyen en la competencia, la oferta, la demanda y los precios. Gracias. Continuamos con la exposición. La economía y los mercados. La economía es una ciencia que estudia cómo usamos nuestros recursos limitados para satisfacer nuestras necesidades, y los mercados son el escenario donde esas decisiones se hacen realidad, en donde compramos, vendemos, intercambiamos o negociamos productos o servicios. El mercado no es un solo lugar físico, como un supermercado o un tianguis. También puede ser digital como Amazon o el Mercado Libre o incluso Mercado Laboral, donde ofrecen demandas de empleos. En sentido, la economía da la teoría y los mercados la practican. Son el puente entre lo que necesitamos y lo que se produce. Traigo un claro ejemplo. Imaginemos una feria escolar. Algunos alumnos venden postres, algunas pulseras y otros rifas. Si todos compran los postres y nadie las pulseras, eso le dice al vendedor que su producto no es tan demandado. En el mercado le damos información valiosa que le ayuda a decir qué hacer. Esa es la lógica de los mercados reales. Responden a la gente
lo que necesita o que prefiere sin que alguien lo ordene. Así los mercados cumplen su función clave, asignan recursos, fijan precios y coordinan las decisiones de millones de personas todos los días. La oferta y la demanda. Ahora vamos con dos conceptos básicos que dan la vida a los mercados. La demanda representa lo que los consumidores quieren comprar. Cuando más barato es un producto, mayor es la demanda. La oferta, por lo contrario, representa lo que los productores están dispuestos a vender. Cuanto más alto es el precio, mayor será la oferta. El precio del mercado se establece donde ambos coinciden en lo que llaman el punto de equilibrio. Ni muy caro para la gente deje de comprar, ni tan barato que el productor pierda dinero. Le traigo un ejemplo. Pensemos que un vendedor de esquite en una plaza, si compra 25 pesos, poca persona comprará. Si lo baja a 10, vende mucho pero no gana suficiente. Entonces, ajusta para llegar a 15, donde vende bien y gana. Ese es el precio que el mercado le indica y lo descubra observando cómo reaccionan los consumidores. Este principio se aplica a todo, desde los precios de los alimentos hasta las gasolinas o boletos de avión. Es un equilibrio entre que la gente está dispuesta a pagar lo que el productor necesita para mantenerse. Continuando con la exposición, hablaremos sobre los sectores económicos, empezando por el sector primario, que es uno de los principales sectores de la economía y se refiere a las actividades relacionadas con la extracción directa de recursos naturales. ¿Cuáles encontramos aquí? La agricultura. Y dentro de la agricultura está lo que es cultivo de plantas para alimento, materias primas o uso industrial, ¿no? También encontramos la ganadería, que obviamente es la cría de animales para la carne, ¿no? Para leche o para otras cosas. Encontramos pesca, encontramos avicultura, encontramos minería, ¿no? ¿Cuáles son las principales características del sector primario? Dependencia del medio natural, más que nada eso, ¿no? Está directamente afectado por factores climáticos, geográficos y estacionales. Vámonos con el sector secundario. Es el segundo gran sector de la economía y está relacionado con la transformación de materias primas en productos elaborados o semi-elaborados. ¿Qué quiere decir esto? Que transforma materias primas del sector primario en productos ya terminados. Un ejemplo, cuáles son las fábricas de alimentos, los textiles, los automóviles y los electrodomésticos. Pero también encontramos lo que es la industria pesada, que es lo que produce bienes que se usan para otras industrias, ¿no? También la industria ligera produce bienes de consumo directo. ¿Cuáles pueden ser esto? Lo que son las ropas, los muebles, los productos electrónicos y juguetes. También encontramos algo muy importante que es la construcción, ¿no? Edificación de viviendas, infraestructura, obras públicas. ¿Qué es una de las principales características del sector secundario? Agrega el valor a los productos primarios mediante la transformación, ¿no? Eso es lo que ya hablábamos anteriormente. Vamos con el sector terciario. Es lo que engloba todas las actividades económicas relacionadas con los servicios, es decir, es aquella que no produce bienes materiales. ¿Cuáles son estos? El comercio, el transporte, educación, salud, turismo, finanzas, seguros, administración pública, comunicación e información, servicios profesionales.
Un ejemplo del comercio es la venta de bienes al por mayor y al por menor, que incluye los supermercados, tiendas, comercios, entre muchas otras, ¿no? También encontramos algo muy importante en lo que es transporte y logística, la movilización de personas y mercancías, ya sea por transporte terrestre, marítimo, aéreo y ferroviario. La salud, obviamente, hospitales, clínicas, médicos y servicios de emergencia. ¿Cuáles son una de sus características principales? Que no produce bienes físicos, sino que ofrece servicios o asistencias. Ese es su punto más importante o su característica más importante de este tercer sector. Vamos con el cuaternario, que es la expansión del sector terciario y se refiere a las actividades basadas en el conocimiento, investigación y la tecnología. ¿Qué actividades incluyen el sector cuaternario? Investigación y desarrollo, tecnologías de la información, educación superior y formación avanzada, servicios financieros avanzados, consultoría y asesoramiento profesional especializado. ¿En cuál nos basamos? En las tecnologías, ¿no? Desarrollo de software, inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad. Y ojo aquí porque no todos cuentan con esto, o sea, no todos los países, no todas las regiones cuentan con esto, ¿no? ¿Cuál es una de las características principales? Alta especialización y formación profesional, ¿no? Genera un alto valor de agregado, aunque no produce bienes tangibles. Su crecimiento está asociado con el desarrollo científico y tecnológico de una nación. Era lo que hablábamos, no todos. Llamémosle aquí que los países de primer mundo cuentan con esto, ¿no? Y el sector quinario es, digamos que es un sector nuevo o más reciente y habla sobre las actividades humanas que implican la toma de decisiones de alto nivel, los servicios no lucrativos y el bienestar social. ¿Qué incluye este sector quinario? La toma de decisiones de alto nivel, como ya lo habíamos mencionado, que son presidentes, que son ministros, directores ejecutivos, líderes de grandes corporaciones, ¿no? Servicios personales y sociales, atención a personas en situación de dependencia. ¿Quiénes son ellos? Obviamente los niños, ancianos y enfermos. También encontramos lo que es educación, salud y bienestar en su dimensión más humana. Profesionales que no solo brindan un servicio técnico, sino un acompañamiento vital. ¿Como cuáles? Médicos de familia, trabajadores sociales y terapeutas. Una de las principales características va enfocado a las personas, el cuidado y la toma de decisiones a gran escala. Y con eso terminamos. Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jaime Góngora, pertenezco al equipo número 1 y les vengo a compartir mi exposición de manera grabada, que son el tema de empleo e inflación. No podré lamentablemente estar este fin de semana conectándome para poder exponer, por lo tanto decidimos realizar un video en conjunto con el equipo para poder presentarlo de manera uniforme. Bien, agradezco mucho el tiempo de escucha que vamos a tener y de entender, y vamos a iniciar. Bien, en su caso a mí me tocó el tema del empleo. Vamos a iniciar con este concepto. El empleo es un vínculo contractual entre un empleado y un empleador. ¿Esto qué significa? Que el empleado va a dar un servicio, va a realizar tareas, a realizar actividades para que el empleador pueda remunerarlo. Eso es empleo. En simple contexto, eso es empleo. Retomando un poquito la investigación al tiempo del antaño, en el siglo XVIII y siglo XIX, el empleo no existía como tal, sino existían actividades donde eran remunerados. Esto es empleo, pero no estaba traducido. Por lo tanto, la fortaleza en ese tiempo era la agricultura, la caza, la recolección, hasta el día que llegó la revolución industrial, donde las fábricas se volvieron muy atractivas
para las personas, y esto ocasionó que ya nazca como tal lo que es el empleo asalariado. Hoy en día es importante reconocer que ya es más regulatorio, tiene leyes que ayudan a los colaboradores a tener una fortaleza en cuestión de sus derechos. Antes no, había mucho el tema de jefatura, donde el empleador era el dueño absoluto de lo que podía o no hacer. Ahora ya hay más regulación, como había mencionado antes, donde el empleado tiene ciertos derechos, ciertas prestaciones que le ayudan a poder tener una vida digna. En este caso, pues las prestaciones que se vienen incluyendo son las vacaciones, lo que es, el aguinaldo, las utilidades y ciertos conceptos más que las empresas que ya están fundadas y que tienen un buen fundamento de sostenibilidad, pues nos pueden aportar. Bien, esa parte es lo que es el empleo. Vamos a pasar a lo que es la inflación. La inflación es fácil entenderla. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Ocurre cuando la demanda es mayor a la oferta, es decir, que los bienes vendidos superan los que se producen. Esa es la base. Otro de los conceptos o fundamentos que puede tener la inflación es el encarecimiento de las materias primas. Esto ocurre también de la mano de obra y también el incremento de los impuestos. Esto ocurre en un país y puede generar un gran impacto. Los países también tienen una inflación autoconstruida. ¿Qué significa esto? Donde ellos identifican que va a haber una inflación y pues accionan recurrente a lo que ellos ya saben y van conteniendo la inflación para que no les genere un impacto. Pasemos a cuáles son los tipos de inflación. Los tipos de inflación, existe la moderada, esta es la gradual, que apenas si crece un 10% anual, no tiene un impacto mayor sobre una economía. Está la galopante, que es la subida de precios muy acelerada. Esto puede generar un escenario muy negativo en un país, dado que las cifras se pueden incrementar de dos dígitos al 3 dígitos. Y esto sí puede generar un gran impacto a un país. También existe la hiperinflación. ¿Esto qué significa? Que es cuando la inflación asciende de una manera exagerada y esto puede generar una crisis económica para un país. Por el lado contrario, también existe la desinflación, que es cuando pues se reduce la inflación derivado de los bienes y servicios que se van generando, y esto ocasiona que un país se pueda estabilizar. Ahora, ya tocando el tema de qué vínculo existe entre el empleo y la inflación, pues podemos llegar al resumen, a la conjetura de que se relaciona de la siguiente manera. Y aquí es cuando el desempleo es bajo, la inflación tiende a aumentar. Y cuando el desempleo es alto, la inflación tiende a disminuir. Así podemos resumir ese vínculo que existe entre el empleo y la inflación. Entonces les agradezco mucho, muchas gracias por escucharme, nos estamos viendo y muchas gracias. A continuación se hablará sobre el rol del Estado en los mercados. Son diferentes los objetivos del Estado sobre la economía y estos van a depender de la participación política en el mercado, aunque por lo general el Estado impacta en todos los sectores económicos. Las responsabilidades del Estado en el mercado se agrupan en 4 áreas principales. La primera está en la participación del sector público. En el Estado realiza inversiones en bienes o servicios económicos con el propósito de poder redistribuir la riqueza o de proveer aquellos bienes que no serían generados por la iniciativa privada. Como segunda área tenemos el marco legal para el sector privado. Esto se refiere a que los gobiernos establecen y también hacen cumplir un sistema legal e institucional que respalda el funcionamiento adecuado de los mercados. Por ejemplo, las leyes sobre propiedad privada son fundamentales para que pueda existir este intercambio libre entre las personas. Sin estos derechos de propiedad que sean claramente definidos, los recursos pues no tendrían un dueño. Entonces esto generaría incentivos negativos y pues un uso ineficiente de los mismos. Por otro lado, también está la estabilidad de la economía a nivel macro.
Esto se refiere que a través de políticas macroeconómicas el Estado puede tanto mitigar o incluso evitar crisis económicas como las recesiones o las depresiones. Pues no obstante, también su capacidad para hacerlo es limitada, ya que muchas de estas crisis se originan fuera del entorno económico nacional. Y por último tenemos el diseño e implementación de normativas. En las deficiencias del mercado como la asimetría de información o las externalidades negativas, así como la falta de competencia también generan ineficiencias que van afectando principalmente a los consumidores. Por esta razón, el Estado interviene para garantizar una información adecuada, proteger el medio ambiente y también fomentar una competencia saludable entre las empresas. Por otro lado también podemos decir que existen 3 razones fundamentales que justifican esta intervención del Estado sobre la economía. Como número 1 tenemos la corrección de las imperfecciones del mercado para poder mejorar su eficiencia. Como número 2, promover los principios sociales como la equidad y también la justicia a través de la modificación de los resultados económicos. Y como número 3 tenemos impulsar otros valores sociales mediante la promoción del consumo de ciertos bienes, que serían los bienes deseables, y la restricción del consumo de otros, que serían los bienes no deseables. Gracias.